¿Te gustaría experimentar una restauración espiritual, descanso emocional, clemencia, perdón, olvido de las deudas, gozo, paz? Todo esto llega cuando la persona de manera genuina se arrepiente de sus pecados. El arrepentimiento es la condición para alcanzar la promesa del perdón de Dios. Hechos capítulo 3, verso 19 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El ministerio de Jesús se centró en los pecadores. Les llamó y llama al arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante atender el llamado al arrepentimiento? Primero, porque sin arrepentimiento es imposible para el hombre disfrutar la promesa del perdón de Dios. Segundo, porque el que no se arrepiente perecerá. Si una persona no ve la necesidad de arrepentirse de sus pecados ni de cambiar su mala conducta, está acumulando para sí misma la ira y castigo de Dios. Millones de seres humanos mueren cada día sin haber admitido la necesidad del arrepentimiento bíblico. Tristemente, otros cuantos millones de personas que aún están vivas consideran que no necesitan arrepentirse de nada ni recibir el perdón de Dios. Su forma desencajada y por supuesto no bíblica de interpretar este aspecto de vital importancia para su vida presente y eterna surge de su propia idea de Dios. Ellos van construyendo sus propias ideas creyendo que el arrepentimiento ni el perdón de Dios son necesarios. Se consideran buenas personas y que no hacen daño a nadie. A la luz de la palabra de Dios, está claro que un pensamiento así está diametralmente opuesto a los principios de Dios. ¿Sabes una cosa? Toda la humanidad es pecadora y todos necesitamos, por nuestro propio bien, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el perdón de Dios. Recibir el perdón de Dios es la gran necesidad del hombre, pero la más desatendida e ignorada. Solo cuando el hombre se da cuenta que su pecado es una ofensa para Dios y se arrepiente, podrá empezar a disfrutar de la promesa del perdón de Dios. Cuando la Biblia habla de arrepentirse, se refiere a un cambio de mentalidad. Cuando este es verdadero, la conducta cambia. Cuando Dios habla de la necesidad de arrepentimiento, no se está refiriendo tan solo a un sentimiento de remordimiento por los errores cometidos. Tampoco se limita a solo un cambio en la manera de pensar. El arrepentimiento va mucho más allá de estas dos condiciones. El arrepentimiento bíblico trae un despertar en la conciencia de la persona y ésta se da cuenta de su culpabilidad y pecaminosidad. Cuando el arrepentimiento es verdadero, la persona reconoce sus rebeliones y de inmediato es consciente que ha pecado y hecho lo malo ante los ojos de Dios. Esto lleva a la persona a reconocer su propia incapacidad para resolver el problema de su pecado. Es ahí cuando toma conciencia de su gran necesidad del perdón de Dios. Y esa gran necesidad le hará aferrarse a la misericordia de Dios, que ha sido ofrecida a través de Jesucristo. Así es como se da el verdadero arrepentimiento, el bíblico, el que alcanza la promesa del perdón de Dios, tomando lugar en el corazón orgulloso del hombre. El verdadero arrepentimiento dará como fruto una radical y persistente búsqueda de la vida íntegra. La persona se alejará del pecado y la maldad, rechazará todo camino falso y caminará con Dios en obediencia a sus mandamientos. Recuerda, la condición para alcanzar la promesa del perdón de Dios es el arrepentimiento. Y este nos habla
de un cambio completo e irreversible de mente, corazón y acciones. El arrepentimiento es posible, depende de cada uno. Dios está interesado en que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Para esto envió a su Hijo. Ahora depende de cada uno. Decide arrepentirte de tus pecados para poder recibir la promesa del perdón de Dios. Hasta la próxima.